energía. La primera es la energía cinética, que está relacionada con ¿qué? Con la capacidad de realizar un movimiento. Un cuerpo que se desplaza a una velocidad determinada poseerá una energía cinética asociada a este movimiento y se va a calcular empleando la ecuación, un medio de la masa por la velocidad cuadrada. Si ustedes analizan esta ecuación de forma clásica o de forma macroscópica, van a poder inferir siempre que mientras más pesado sea un cuerpo y se mueva a una mayor velocidad, pues mayor será la energía cinética que este cuerpo posee. El otro gran grupo eh, está centrado en la energía potencial, que es la energía que posee un cuerpo en virtud de su composición o de su posición. Este tipo de energía se almacena en el sistema. Digamos que es una energía que vamos a tener disponible hasta que determinamos usarla. A nivel atómico, podemos entender que la energía potencial se va a expresar como, que, como la energía electrostática que existe entre los núcleos de carga positiva y los electrones, partículas negativas, con carga negativa que componen el átomo. Estas interacciones energéticas en forma de energía electrostática, pues cobran importancia no solamente dentro de un solo átomo, sino también con respecto a los núcleos y a los átomos vecinos, dando lugar a lo que ustedes conocen como fuerzas intermoleculares de dispersión o fuerzas de Londres, que como ustedes bien saben, pues todos los compuestos tienen fuerzas de dispersión o de Londres. Todos los compuestos pueden ser polarizados y mientras mayor sea la masa molar del compuesto, pues más importancia van a tener las fuerzas intermoleculares de dispersión o de Londres. Otras formas de energía son la energía radiante proveniente del Sol, que es fundamental para el desarrollo de nuestro planeta. La energía térmica, que está asociada al movimiento aleatorio de los átomos y moléculas. Este tipo de energía, la energía térmica, quiero decir, ella se va a poder medir siempre en función de los cambios de temperatura que experimente el sistema. Un sistema en el cual las moléculas se encuentren en mayor movimiento, pues tendrá asociada una mayor energía térmica. Aunque es importante destacar que la energía térmica pues, va a ser diferente de la temperatura, son dos conceptos completamente diferentes. Podemos tener, por ejemplo, un litro de agua a 90 grados Celsius y 5 litros de agua a 50 grados Celsius. Este último sistema pues a pesar de que tiene menor temperatura, él va a almacenar una mayor energía térmica porque su volumen y masa son mayores. Otro ejemplo clarísimo de energía térmica es el efecto Joule. El efecto Joule es cuando tenemos cargas corriente pasando por un cable. Cuando el movimiento de las cargas sea muy rápido o el flujo de cargas sea demasiado, pues va a aumentar la temperatura del cable. ¿Ya? Por eso muchas veces se derriten los cables o se calientan los cables de la resistencia, de las duchas eléctricas, de los aires acondicionados y es por el efecto Joule. Entonces, a nivel molecular también es importante mencionarles que la energía cinética pues es clave en el concepto de temperatura. Estos conceptos pues vienen muy relacionados entre sí. Cuando hablamos de las moléculas que componen los estados de la materia, ya estudiamos anteriormente cómo son favorecidos los cambios de fase cuando se aumenta la temperatura. ¿Por qué? Porque se incrementa la energía cinética de las moléculas, haciendo con que la magnitud de esta energía sea lo suficientemente capaz para superar las fuerzas intermoleculares de la sustancia que estemos analizando. Otro tipo de energía es la energía química. La energía química es un tipo de energía potencial. Esta forma de energía se almacena, pues que en las unidades estructurales de la sustancia es un tipo de, como le decía, es un tipo de energía potencial.
Depende de qué, de los tipos y de la cantidad de átomos que compongan las sustancias. Y pues se libera, la energía química se libera cuando las sustancias pues participan en una reacción química. ¿Y cómo se hace? Pues almacenándose o transformándose en otro tipo de energía que puede ser calórica, lumínica. Vamos a ver el siguiente video que nos va a explicar muy bien las formas en las que se puede manifestar la energía química. Cuando hablamos de energía química, nos referimos a aquella que está contenida o que se produce a través de reacciones entre las moléculas de uno o más compuestos. Se encuentra dentro de los cuerpos u objetos y se hace evidente cuando se presenta una alteración significativa de la materia. Por consiguiente, se puede definir como la energía que se produce debido a las reacciones químicas. Esta energía transforma siempre la materia donde está contenida. Al referirnos a la energía química, expresamos que es una más de las formas en que la energía se manifiesta en la realidad. Esto puede ocurrir en presencia de fuentes de calor o de otras sustancias, con las cuales se produce un intercambio de partículas que, por lo general, producen calor, luz u otras formas de energía derivadas de una reacción. Veamos algunos ejemplos de energía química. Una pila o una batería posee este tipo de energía. Las baterías que tanto usamos en controles remotos, automóviles, celulares, contienen diversos ácidos y metales en reacción controlada, cuyo resultado inmediato es una cantidad aprovechable de electricidad. También la posee el carbón y se manifiesta al quemarlo. Por lo tanto, la energía química es la energía almacenada en los enlaces químicos. En general, los combustibles como el petróleo y sus derivados contienen energía química que se convierte en energía mecánica a través de su combustión, por ejemplo, en los motores térmicos. El combustible permite la transformación de la energía de la reacción química de la combustión directamente en energía eléctrica o en energía mecánica. Es así que operan los procesos de combustión de gasolina y otros hidrocarburos fósiles. Por ejemplo, los automóviles, los aviones y millones de máquinas se movilizan gracias a la energía química desprendida durante la combustión del carbón o del petróleo. Los alimentos que consumimos a diario también son un ejemplo de la energía química y su aprovechamiento. Esos alimentos contienen distintas sustancias orgánicas necesarias para brindar energía a nuestro cuerpo, tal y como el combustible de los motores de los vehículos. Entre otros ejemplos de energía química podemos encontrar la biomasa, el gas natural, la madera, la gasolina, la fotosíntesis, la respiración celular, entre otros. Por todo lo anterior, la energía química sirve para ser transformada en otras formas de energía que tienen aplicaciones prácticas en la vida humana, como energía lumínica, térmica, cinética, etc., para llevar a cabo un trabajo. Ahora miremos las ventajas y las desventajas. Permite la creación. Bueno, hasta aquí era lo importante que quería que ustedes conocieran sobre el video. Ahora vamos a ver lo siguiente. Estos diferentes tipos de energía que hemos estado hablando, que hemos estado mencionando hasta ahora, ellos se pueden transformar entre sí. Por ejemplo, una reacción química, la energía química que está almacenada en las moléculas se puede transformar en energía térmica, en energía lumínica. La energía radiante o solar al incidir sobre un cuerpo puede transformarse en energía térmica, se puede transformar en fotosíntesis, por ejemplo. La energía potencial de un cuerpo que se encuentra a una determinada altura se puede transformar en energía cinética mientras este cuerpo cae. Por lo tanto, de forma resumida, la energía no se crea ni se destruye, se transforma de un tipo de energía a otro tipo. De ahí que la ley de conservación de la energía plantee que la energía total del universo va a permanecer constante. Entonces, pues en la actualidad, ustedes saben que la demanda energética actual ha aumentado considerablemente, por lo que se han desarrollado pues muchas reacciones químicas con el objetivo de convertir la energía química en tipos de energía que sean aprovechables para la vida cotidiana.
por ejemplo, la generación del hidrógeno verde, la generación del hidrógeno azul, por ejemplo, la quema de combustibles fósiles por su capacidad de producir energía térmica, los paneles solares que convierten la energía radiante en energía eléctrica, etc. Entonces, el calor va a ser que pues la transferencia de energía térmica entre dos cuerpos que están a diferentes temperaturas. Entonces, la transferencia de calor siempre va a ocurrir del sistema caliente al sistema frío. Y de forma general, las reacciones químicas pues absorben o liberan calor al medio que las está rodeando. De esta manera se puede clasificar energéticamente las reacciones en exotérmicas cuando son reacciones que liberan calor en forma de energía térmica y reacciones endotérmicas cuando son aquellas reacciones que absorben calor en forma de energía térmica. La cantidad de calor que se transfiere al sistema o que sale de un sistema cuando esté experimentando un cambio químico o un cambio físico a una presión constante se va a definir como cambio de entalpía del proceso, que es una función de estado. ¿Qué significa que sea una función de estado? Que solamente depende del estado inicial y el estado final del proceso, no depende de la trayectoria. Entonces, en una reacción química, la entalpía de reacción va a estar determinada, ¿por qué? Por la diferencia de entalpía de los productos menos la entalpía de los reaccionantes. Cuando estamos en presencia de un proceso endotérmico, ¿qué va a pasar? Que el sistema absorbe calor de sus alrededores, por lo que la diferencia de entalpía va a ser positiva, va a ser mayor que cero. Mientras que en un proceso exotérmico el sistema libera calor hacia los alrededores y la diferencia de entalpía va a ser menor que cero, o sea, va a ser negativa. Entonces, ¿qué es lo que tienen que sí o sí conocer? Que en un proceso exotérmico el calor inicial del sistema siempre va a ser mayor que cuando ocurre la reacción. ¿Por qué? Porque durante la reacción va a haber una transferencia de calor hacia los alrededores. Por lo que el sistema se va a quedar con menos energía que con la que contaba al inicio de la reacción. Esto se puede verificar muy fácilmente. Si nosotros medimos la temperatura del recipiente donde está contenido, pues ¿qué va a pasar? Que va a haber absorbido parte del calor transferido por la reacción y se va a calentar el recipiente donde esté contenida la reacción. ¿Qué ocurre en un proceso endotérmico? Pues ocurre completamente lo contrario. La reacción va a necesitar absorber calor de los alrededores para poder ocurrir, quizás porque no tiene la energía suficiente para ocurrir, necesita energía adicional y la toma de los alrededores. Entonces, si nosotros medimos la temperatura del recipiente donde esté contenida la reacción endotérmica, la temperatura del recipiente va a disminuir. ¿Por qué? Porque se transfirió calor hacia el sistema. Ahora vamos a definir lo que es calor específico y capacidad calorífica de una sustancia. El calor específico, denotado con la letra S, que se da en joules por gramos por grado Celsius, pues es la cantidad de calor que se requiere para elevar un grado Celsius la temperatura de un gramo de la sustancia. Va a ser una propiedad intensiva de la materia. Y la capacidad calorífica, por su parte, pues es la cantidad de calor que se requiere para elevar en un grado Celsius una cantidad específica de la sustancia. Entonces, según la definición, se va a deducir que la capacidad calorífica es una propiedad extensiva de la materia. Si nos basamos en las definiciones de capacidad calorífica y de calor específico de una sustancia, nosotros podemos establecer la siguiente relación, ¿ya? Que dice que la capacidad calorífica, que se da en joules sobre grados Celsius, va a ser igual a la masa en gramos por el calor específico. Entonces, consideren un proceso determinado en el que una sustancia con capacidad calorífica C y calor específico S absorbe
o libera energía. Entonces, conociendo la diferencia de temperatura del proceso, la cantidad de calor absorbido o liberado en el proceso se va a poder determinar a partir de esta ecuación, donde Q va a ser la cantidad de calor absorbido o liberado, C va a ser la capacidad calorífica, M va a ser la masa en gramos, S va a ser el calor específico y el delta T va a ser siempre temperatura final menos temperatura inicial de la reacción. La conversión que se tiene para el signo del calor es igual que para el cambio de entalpía, que es positivo para procesos endotérmicos y negativo para procesos exotérmicos. Eso es importante. En esta práctica nosotros vamos a estar midiendo los cambios de entalpía asociados a un proceso químico. O sea, vamos a estar midiendo la entalpía de reacción de un sistema, perdón. Entonces, la técnica que nos va a permitir a nosotros determinar el calor que fue liberado o absorbido por un sistema, o sea, por una reacción química, o lo que es lo mismo, vamos a poder determinar la entalpía del sistema cuando experimenta un cambio químico. Estas técnicas se llaman calorimetría. Entonces, es una de las técnicas más empleadas dentro de la termodinámica, como una herramienta bastante útil para nosotros poder realizar la caracterización de los sistemas que generan o absorben energía térmica. Entonces, debido a la diversidad de sistemas y a la manera con que se generan los efectos térmicos, se presentan diversidad de equipos calorimétricos. Generalmente, el recipiente utilizado para efectuar las medidas de calor se va a llamar calorímetro, que en su forma más sencilla va a ser un vaso de paredes aisladas, como un cupor, que aloja en su interior que el termómetro y el agitador. Entonces, esta técnica se basa en ¿qué? En medir la diferencia de temperatura del sistema. Esta técnica se basa en medir la diferencia de temperatura del sistema cuando él experimenta un cambio, o sea, cuando ocurre la reacción. Y pues esta diferencia de temperatura se determina si el sistema absorbió o liberó calor durante el proceso. Como estas prácticas generalmente se desarrollan a presión constante, siempre el cambio del calor para el proceso, que va a ser el calor de reacción, va a ser igual al cambio de entalpía del proceso. Entonces, estos dispositivos que operan a presión constante, pues van a medir el efecto del calor de muchísimas reacciones. En el caso del día de hoy, pues vamos a medir el calor absorbido o cedido en una reacción de neutralización. El calor absorbido o cedido en una reacción de un ácido con una base. ¿Por qué está compuesto un calorímetro? Pues el sistema de aislamiento, que los componentes del sistema deben ser tales que la pérdida de calor sea mínima. Entonces, algunos de los materiales que son más empleados son las espumas, los polímeros, como el polietileno, la madera o el caucho. Por supuesto, todos los materiales que se vayan a utilizar para hacer el recipiente tienen que ser químicamente inertes para que no reaccionen con la reacción de interés. Tienen que ser resistentes, por supuesto, porque hoy, por ejemplo, vamos a añadirles una base fuerte y un ácido fuerte. Entonces, tienen que ser resistentes y no pueden ser tóxicos. Tienes que tener un sistema para poder medir la temperatura y tienen que tener un sistema para agitar la reacción química. Esos son, y pues por supuesto el reactor, que es el interior, que es donde ocurre la reacción química. Entonces, en la práctica de hoy, nosotros vamos a estar realizando, como les decía, una reacción de neutralización entre un ácido fuerte, que es el ácido sulfúrico, y el hidróxido de sodio, que a su vez es una base bastante fuerte. Se va a determinar el valor de la entalpía del proceso
midiendo cómo pues la variación de la temperatura antes y después de que va a ocurrir la reacción. Entonces, esta práctica, como les decía, tiene dos partes. Una la vamos a hacer en la plataforma PET en el siguiente enlace. Ahora yo lo voy a abrir y lo conversamos. Y la práctica de calorimetría que la vamos a hacer en la plataforma Game Collective, que la hemos utilizado anteriormente. Sin embargo, esta práctica la vamos a realizar dentro del link de las prácticas de termodinámica. Ahora, ¿cuál va a ser el procedimiento experimental? Yo creo que esto mejor lo vemos ya en la práctica. Voy a salirme de acá para copiar el link. Vamos a ver. Todo el mundo me está siguiendo. Sí, profe. Bueno, esta es la primera parte de la práctica. Vayan a donde ustedes tienen su procedimiento experimental. Vean que la primera parte dice formas y cambios de energía. Primera experiencia. Cuando le den clic aquí, tienen dos ventanas. Una que va a ser la introductoria, que va a ser la primera experiencia que van a realizar. Dice accionar la opción de símbolos de energía y enlazar calentadores. Colocar sobre los soportes metálicos el cubo de hierro y el beaker con agua. Posteriormente, colocar un termómetro en cada sistema, lo pueden arrastrar y lo colocan en el sistema. Y lo van a calentar durante unos segundos y van a observar cómo ocurre la transferencia de energía. Y ahí ustedes están observando qué es lo que ocurre. Símbolos de estas chiquiticas representan pues la energía transferida. Bueno. Ahora después dice, colocar sobre los soportes metálicos el cubo de hierro y el beaker con agua. Posteriormente colocar un termómetro en cada sistema. Ya los tenemos. Miren lo que pasó con la temperatura del agua y con la temperatura del cubo de hierro. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Enfriarlo durante 30 segundos aproximadamente. Vamos a enfriar. Observar cómo ocurre la transferencia de energía. ¿Ya? Bueno, esa era la primera experiencia. Vamos a hacer la segunda. Cuando le den clic aquí, van a ir a sistemas. Aquí tienen todas estas opciones. Aquí ustedes pueden ir, pues, se dan cuenta, la muchacha tiene energía química almacenada en ella, los alimentos que comen. Entonces, si echan a andar la bicicleta, esa energía química se transforma en ¿qué? En energía mecánica. Y parte también energía calórica, energía térmica. Entonces, ven, aliméntame, ya necesita pues más comida para que descomponerla en metabolitos que hagan que ella tenga energía en su cuerpo. Ahí se va transformando. Ahora vamos a poner
el símbolo del agua. Tienen energía mecánica transformándose en qué? En energía eléctrica, que a su vez se transforma en energía térmica. Ahí tienen que, todas estas opciones tienen para hacer. Ahí van seleccionando qué tipo de energía quieren. Ahí van seleccionando los diferentes elementos. Van seleccionando los diferentes elementos, ¿cierto? Y ahí ustedes van viendo cómo se transforma. Bueno, esa es la primera parte de la práctica. ¿Alguna duda? No, todo claro. Bueno, todavía, o sea, yo no hice todo. Ustedes tienen que hacer los incisos que tienen ahí en esa parte y pues saquen sus conclusiones. Entonces, vamos a ver la parte de calorimetría. Esta es la plataforma donde ustedes van a realizar la parte de calorimetría o la determinación del calor de neutralización de una reacción. Entonces, en la práctica dice calcular el volumen necesario tomar de una solución de stock de 19 molar de hidróxido de sodio para preparar 100 mililitros de solución de 3 molar. Ya ustedes saben cómo se hace eso, ¿cierto? Concentración por volumen inicial es igual a concentración por volumen final. Calculen el volumen necesario para tomar de la solución de stock del ácido sulfúrico de 17,8 molar para preparar 100 mililitros de concentración de 3 molar. Bueno, ahí les explico paso a paso qué elementos tienen que tomar, qué soluciones tienen que tomar para preparar las soluciones de 3 molar de ácido sulfúrico y de hidróxido de sodio. Después, para preparar el calorímetro. Dentro del material de vidrio tienen que ir a la opción de otros. Aquí tienen el vaso de icopor, que es un frasco aislado. Lo van a renombrar, dan clic derecho, renombrar, le van a poner calorímetro. Ya tienen las dos temperaturas. Cuando preparen sus soluciones y ustedes, ella sola va a decir a qué temperatura están preparadas, ¿cierto? Y una vez que unan las soluciones, pues la temperatura va a ir va siendo modificada. Tienen que anotar y estar pendiente bien de los cambios de temperatura. ¿Ya? Cuando una vez que tengan las dos soluciones, la de hidróxido de sodio y la del ácido sulfúrico, que hayan anotado las temperaturas iniciales de cada solución, las van a adicionar al calorímetro y van a anotar pues la temperatura final o la temperatura después que ocurre la reacción de neutralización. Pues eso es lo que tienen que hacer en la práctica. ¿Alguna duda? Antes de, por supuesto, de preparar las soluciones, tienen que hacer los respectivos cálculos para que sepan cuánto deben de tomar de las soluciones concentradas, tanto del ácido como del hidróxido. Después tienen que pues, buscar toda la cristalería para preparar sus soluciones y adicionarlas al calorímetro. ¿Alguna duda? Sí, A todo, profesor. a todo el mundo le abrió la plataforma, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, perfecto. Yo voy a Mire, dejar, sí, dime. profe, nosotros tratamos de preparar una vez una solución, por ejemplo, de 19 molar con Ajá. hidróxido de sodio y cuando poníamos la solución no nos apareció exactamente la concentración molar de esa solución. Entonces también nos salía la opción de cambiarle el nombre al beaker y ahí Ajá. nosotros le pusimos la opción de 19 molar.
Pero si tú te das cuenta, aquí tú tienes una solución de... Espérate, vamos a buscarla. Cuando no les aparezcan los reactivos en un idioma, lo tienen que buscar en el otro. Vamos a ver. Base fuerte. Hidróxido de sodio, 1 molar, 0,1, 3 molar. Bueno, mire, yo te estoy diciendo que tiene que ser una solución de 3 molar de hidróxido de sodio, que la tenías que preparar a partir de una de 19 molar. Pero mira, aquí en el almacén no me aparece ninguna concentración o ninguna solución de hidróxido de sodio de 19 molar. Me aparece la más concentrada, una de 10 molar. Pero ya me aparece la que yo te estoy solicitando, que es una de 3 molar. Entonces lo puedes hacer, ya tienes aquí la solución de hidróxido de sodio de 3 molar. Vamos a ir de nuevo al almacén para ver si conseguimos el ácido. Aquí tienes ácido sulfúrico 3 molar también. Ya tienes las dos soluciones. Sin embargo, ustedes van a tener que hacer los cálculos ya, porque es una parte de la práctica, que ustedes sepan pues preparar las soluciones. Entonces, hagan los cálculos, cómo prepararían una solución de ácido sulfúrico 3 molar a partir de la que yo le pongo, de la solución concentrada que yo les sugiero en la práctica, en la guía de la práctica. De igual forma con el hidróxido de sodio. Simplemente hagan los cálculos para que ustedes estén claros, porque si ustedes estuvieran en el laboratorio y nada más tuvieran una solución muy concentrada, que es lo que generalmente se tiene de los ácidos y las bases, se tiene una solución muy concentrada y de esa solución pues se preparan las concentraciones, las disoluciones más diluidas para ahorrar el reactivo, ¿ya? Y además para que sea menos peligroso también. Entonces, ya ahí tú tienes tu sal, tu ácido y tu base, vas de nuevo al almacén, vas al material de vidrio, opción otros, buscas tu frasco aislado, ya tienes tu calorímetro. Tienes 40 mililitros de ácido sulfúrico, vas a añadir la base ahora. 40 mililitros. ¿Qué temperatura tiene ahora el calorímetro? 45.5 grados. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en la práctica. ¿Ya? Y hacer los cálculos, por supuesto, de cómo prepararían estas dos soluciones a esa concentración. Ahora sí. Sí, señor. Bueno, listo, muchachos. Entonces los dejo haciendo eso. Yo no voy a cerrar la sesión por si a alguno les surge alguna duda, puede llamar.